ahora nos vamos a otra nota y la presento a ellas dos. Recién teníamos el anticipo porque son parte de Generar Más y ellas son, por un lado, la que ya conocemos, la que ya nos viene dando mucha data de hace mucho tiempo, Gise Machaín, contadora pública y profesora, y Sofi Nájel, que por primera vez nos visita también en el estudio. Ella también es contadora pública, también profesora de nivel superior y además en su trayectoria y su experiencia ha realizado muchos trabajos de auditoría externa y que ya en un minuto, mientras la saludo, le pregunto qué significa eso de realizar auditorías externas. Primero la saludo, buen día, ¿cómo están? Buen día, Flor. Buen día, Flor. Bueno, Gracias. Bienvenida, Sofi, por primera vez al estudio. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa, antes de abordar ya los temas que tenemos preparados para contarle a la audiencia, cómo es el trabajo de auditar? ¿Y qué sería que es externo? ¿Por qué es externo? Sí, bueno, auditar más o menos significa controlar. Las empresas para sacar su balance, o sea, para emitir su balance, necesitan hacerlo con una firma de un contador que sea independiente a la empresa. Bien. Entonces nosotros nos encargamos de controlar toda la documentación y de controlar los registros contables, de que lo que ellos establezcan que tienen en su empresa, en su contabilidad, sea lo correcto. Entonces ese era nuestro trabajo de parte de nuestro estudio, por eso es externo, porque nosotros somos independientes, estamos fuera de lo que es la empresa en sí. Bien, excelente. Gracias por salvarnos esa duda. Bien, bueno, chicas, vamos a hablar sobre diferentes temas y tenemos varias preguntas para hacer. Así que bueno, en este caso presento un poco como para darle un título a esta nota y tiene que ver con impuesto a las ganancias y bienes personales, personas humanas. ¿Qué es a quién le corresponde? Es la pregunta. Bien, Flor, el tema que nos trae hoy, los temas, porque vamos a hablar de varias cosas, son difíciles de abordar. Eso vamos a partir de ese marco porque tengo que decir que con las últimas modificaciones, que vos bien has leído en algunas otras notas sobre la ley bases, esto ha cambiado un poquito el panorama de original. Entonces, primero que nada, decir que estamos próximos, puedo decir esa palabra, a lo que sería el vencimiento de las declaraciones juradas de impuestos de ganancias y bienes personales para personas humanas. Es decir, ¿por qué aclaramos personas humanas? Porque no estamos hablando de personas jurídicas, que serían las empresas, por ejemplo, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera. Estamos hablando de personas de carne y hueso, por eso decimos personas humanas. Nombre y apellido. Exacto. ¿Y quiénes son los que estarían dentro de este paraguas o los que tienen que estar prestando atención especialmente a este tema que vamos a abordar en primer lugar? Son aquellos que son lo que llamamos sujetos responsables inscriptos en ganancias y en bienes personales. Es decir, pero me acaba de decir lo mismo, o sea, son los que están inscriptos. Sí, ahora vamos a expandirnos un poco más en este tema, pero son aquellos que son sujetos responsables ante este impuesto, que tienen una inscripción en este impuesto. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy inscripto siempre tengo que pagar las dos cosas, ganancias y bienes personales. No, puede ser que vos seas un sujeto que está alcanzado por ganancias, pero no por bienes personales. Puede ser que esté alcanzado por bienes personales, pero no por ganancias. Bien. O sea, o puede ser que esté alcanzado por los dos. Bueno, esas son un poco las cuestiones que vamos a trabajar en el día de hoy. ¿Qué es lo que cambia con esto de la ley bases y por qué quisimos esperar un poquito más para traerte el tema y poder hablarlo? Es que esto de la ley bases iba a hacer modificaciones en ganancias y en bienes personales y por lo tanto todo lo que, en realidad los vencimientos que estábamos esperando que sean ahora, de hecho ya tendrían que haber ocurrido en junio y demás, no pasaban porque había que esperar las modificaciones. Entonces, al día de hoy podemos decir que no hay disponibles los sistemas que nosotros como profesionales, como contadores, precisamos para poder hacer estas liquidaciones. Entonces, la principal modificación que trae la ley bases es que medio que queda todo en veremos, por así decir, hasta que no se resolvía lo que se sancionó. Que se haya sancionado tampoco significa todo, porque la realidad es que todavía lo que se sancionó no se ha aplicado en la práctica. Digo, esto es una cuestión que es importantísimo que la gente lo pueda entender, porque una cosa es lo que se informa en los medios y se dice, se sancionó la ley base, ya están las modificaciones, ya está todo, y otra cosa es que eso haya sido plasmado en la realidad práctica de lo que tenemos que hacer para poder liquidar esos impuestos. Bien, esto tiene que ver con cuando nosotros decimos, se sancionó por un lado y después se publicó en el boletín oficial. Exacto. Pero eso es una parte. Exacto, son como tiempos distintos. Exacto. Pero ahora falta la otra parte, que es pasar a la práctica, que eso esté disponible para que estas modificaciones que se aprobaron estén disponibles en los sistemas que necesitamos para liquidar. Bien. Y ahora sí ya nos vamos más específico a decir, bueno,
cuando yo digo esto de sujeto responsable a las ganancias o a los bienes personales, ¿qué significa? ¿Qué es lo que alcanza este impuesto? Bueno, vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a arrancar con ganancias. Bien. ¿Sí? Cuando hablamos de ganancias, por ahí la palabra misma nos lo indica, ¿no? El impuesto a las ganancias. ¿Sobre qué aplica el impuesto? Parece obvio lo que va a decir, pero aplica a las ganancias, propiamente dicha. A lo que yo recibo. Bueno, ahí está la cuestión, ojo, porque ganancia, fíjate que cuando uno dice ganancia, no es solamente, por ejemplo, yo me dedico a vender unos bienes, lo que sea, ¿no? No es lo que yo vendí, porque eso es lo que vendí, no lo que gané. Claro. Ojo, porque hay una diferencia ahí, ¿no? Una cosa es lo que yo vendo, otra cosa es lo que yo gano. Bien. Entonces, cuando hablamos de ganancias, si bien obviamente que el concepto es mucho más complejo, pero tratamos de simplificarlo, hablamos de la ganancia, o sea, todo lo que vendí menos lo que gasté, o sea, la ganancia neta, lo que me quedó, ¿sí? Sí. Ahí vamos un poquito más claro, o sea, no es solo venta, es venta menos lo que gasté, lo que me quedó, lo que gané. Bien. Entonces, si bien hablando más técnicamente, digamos, se dice que la ganancia, esto pueden ser rentas, rendimientos, enriquecimiento, que tiene que cumplir algunas características, que ser periódico, permanente, pero también puede ser, no sé, vendí un bien, por ejemplo, un auto, vendí una casa, o sea, todo eso también puede generar una ganancia. Bien. En definitiva, es todo beneficio económico, financiero que puedo generar, ¿no es cierto? Lo que hace la ley es dividirlo en algunas categorías para que sea más fácil a la hora de liquidarlo. Se divide en 4 capítulos, podemos decir, ¿no? Entonces decimos, bueno, una persona que tiene, por ejemplo, un bien inmueble y lo alquila, o puede ser un campo y lo alquila, o sea, puede ser un inmueble construido como un campo, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que la primer categoría que la ley llama renta del suelo, ¿no? Entonces, puedo ganar por rentas del suelo. Tengo un bien que lo pongo a la renta y obtengo una ganancia producto de eso. Primer capítulo. O sea, si estoy en ese grupo, puedo caer en ser responsable e inscripto, obviamente si cumplo con determinados parámetros. También puede ser que en mi actividad yo haga, no sé, venta hoy que estaba tan de moda, el tema de la parte financiera, que la gente invierte en bonos, en acciones, etcétera, etcétera, y hago transacciones en ese sentido, ¿no? En el mercado de capitales. Bueno, ahí estamos hablando de otro capítulo que puede generar ganancias, que son las rentas de capital. Bien. El tercer capítulo es si, por ejemplo, yo empecé como monotributista haciendo alguna actividad, pero fui creciendo, me excedí en los parámetros. ¿Te acuerdas que decíamos monotributista es como una especie de escalera donde yo me voy subiendo escalón por escalón, depende de cómo voy cumpliendo los parámetros, pero llega un punto donde puedo estar arriba de la escalera, pasé todos los parámetros, me caigo de la escalera, me voy a responsable inscripto, ¿no es cierto? Bueno, si me caí de la escalera y estoy como responsable inscripto, haciendo una actividad, la que sea, como un unipersonal a mi nombre, eso sería la ganancia que genera mi empresa unipersonal. O sea, soy yo, bien, Giselle Machaín, ejerciendo una actividad que la hago como empresa, en forma de empresa. Entonces es mi empresa unipersonal. Y eso es un tercer capítulo para la ley que se llama ganancias para empresas unipersonales, ¿no es cierto? Y nos queda el último, que este último capítulo es también bastante importante porque de hecho mucha población cae en este grupo, que es ¿qué pasa? Soy empleado en relación de dependencia. O sea, trabajo para una empresa y estoy, lo que llamamos antes, que decíamos en blanco, ¿no es cierto? Tengo recibo de sueldo y cumplo con determinados parámetros de montos de sueldo. Estoy hablando de lo que llaman ganancias por el trabajo personal. Entonces también eso es una ganancia. Mucha gente dice, no, pero el sueldo no es ganancia. Bueno, lamentablemente cumplo en informarles que sí. Sí. Para la ley sí. Tu sueldo es una ganancia. Si cumplís determinados parámetros, para la ley es una ganancia. Entonces, en definitiva, si estoy bajo alguna de estas características que genero estas ganancias y cumplo con estos parámetros, estoy alcanzado por este impuesto y me corresponde liquidarlo. Flor, voy a tomar solamente un caso por ahí que decíamos, la ganancia del trabajo personal, que por ahí es el más común, como para hacer alguna aclaración extra. Después, obviamente, que hay que recurrir a un profesional, siempre decimos, para asesorarse bien si corresponde o no liquidar este impuesto, que es el caso de los trabajadores en relación de dependencia, que por ahí son los que estaban más atentos a qué iba a pasar con las modificaciones de las ley bases en este sentido, por si me tocaba o no me tocaba pagar, y si iba a caer mi sueldo o no iba a caer adentro de ganancias o no. Les comento que cambiaron los topes, es decir, en ese sentido yo, para lo que es ganancias de trabajo personal, el impuesto a las ganancias opera como una barrera. Es decir, lo que hace la ley es ponerte una barrera que nosotros técnicamente le llamamos el mínimo no imponible. Por ahí en alguna nota puede ser que lo hayas leído, pero eso funciona como una barrera. Quiere decir que si yo estoy detrás de la barrera, no entro. No va. Pero si paso la barrera, entro, ¿no? Por eso digo, esta figura de la barrera puede ser útil para entenderlo, ¿no? Y la ley bases modificó esa barrera,
voy a mencionarlo de dos formas distintas, porque depende si soy casado, si no soy casado, si tengo hijos, si no tengo hijos, todo eso va variando, ¿no es cierto?, a la hora de definir qué barrera tengo, ¿no es cierto? Pero vamos a decir que la barrera para aquellos que son solteros y no tienen hijos, de sueldo bruto para entrar en este impuesto es 1.800.000 después de la modificación de la ley bases. Bien. O sea, si miro mi recibo de sueldo y antes de los descuentos, ¿te acuerdas que el recibo de sueldo tiene una partecita donde me descuentan obra social, jubilación, etcétera, etcétera, etcétera? Antes de que me descuenten ese valor bruto de mi sueldo está por encima del 1.800.000, soy soltero y no tengo hijos, entro en este grupo de los que van a tener que estar alcanzados por ganancias. Bien. Y si estoy casado y tengo hijos, esa barrera sube un poquito más, que es 2.200.000. O sea que... Por persona. Por persona. Por persona, nombre, apellido de uno. Exacto. Bien. Esto quiere decir, Flor, que mucha gente va a entrar en ganancias por estas modificaciones. O sea, si bien el monto es elevado, o sea, es un monto importante, pero mucha gente va a entrar en este grupo por estas modificaciones. Había cierto revuelo en este sentido. Sí. Más gente de la que ya entraba va a entrar. Pero van a entrar con alícuotas un poco más bajas, que eso era algo bueno, digamos. O sea, dentro de lo malo, que por ahí entré, no entro con la alícuota tan alta como estaba prevista inicialmente, ¿no es cierto? Ahora, una aclaración para aquellas personas que tienen recibo de sueldo y están alcanzados por ganancias, tengan en cuenta que su empleador, o sea, la persona que te da el trabajo, actúa como que se llama agente de retención. O sea, que a través de tu sueldo vos vas viendo todos los meses que te van sacando un poquito de ganancias. Eso que te van sacando de ganancias a lo largo del año tiene que ver con información que vos ya le diste a tu empleador a través de algo que hablamos la vez pasada, que es el formulario CIRADIG, que dijimos. Entonces, ojo, porque está todo relacionado con todo. O sea, yo como empleado tenía que haber completado el formulario CIRADIG, que se fue postergando su presentación ahora hasta mitad de julio. Pero si no di la información correcta después, las retenciones no son las acordes, entonces bueno, hay toda una cuestión ahí que hay que evaluarlo, digamos, para ir, asesórense. El formulario CIRADIG es un formulario muy importante para los que están en relación de dependencia y alcanzados por ganancia, y a su vez esta cuestión de que subieron las barreras es otro punto importante. Entonces bueno, en definitiva, el impuesto es complejo, el impuesto a las ganancias, pero hubo modificaciones, la barrera subió, siempre sugerimos asesorarse con un profesional. Excelente. Hasta aquí entonces hablamos de impuesto a las ganancias. Exacto. Bien, nos vamos hacia la otra pata entonces, que tiene que ver con impuesto a los bienes personales. Sí, exactamente. Es un poco complicado también, pero no tanto como ganancias. Bien. ¿Por qué? Porque como Giselle dijo, este también es un impuesto a los bienes personales. ¿A qué vamos a pagar? ¿Por qué vamos a pagar? Vamos a pagar por nuestros bienes personales, ¿no? Por nuestro patrimonio, por las cosas que tenemos. Pero obviamente también hay una barrera, un límite que dice, bueno, tanta plata tenés en esos bienes personales, pagá, y si no tenés más de eso, no pagás. Entonces, por eso la ley base hizo modificaciones en este impuesto y aumentó esa barrera, ese límite a 100 millones, y antes era de 27 millones, o sea, bastante. También dejó lo que nosotros llamamos vivienda familiar, que es única vivienda, porque si vos tenés una única casa y después no tenés otros bienes personales y esa casa vale un montón, también hay que tener en cuenta eso, a ver si se grava o no. ¿Por qué? Porque es tu única vivienda y la vivienda donde vos vivís con tu familia. Claro. Entonces eso es importante también. Más allá de que sea un poco más simple que ganancias, también es importante asesorarse con un profesional para ver si realmente todos los bienes están dentro de este impuesto o no, y bueno, que corresponde o no. Y también la ley base hizo modificaciones respecto a lo que, bueno, Giselle dijo, las alícuotas también, que son el porcentaje que determina el impuesto. O sea, no se paga por todo el valor del bien, sino se paga por un porcentaje de ese valor del bien. Bien. Que está grabado. También, obviamente, descontando esa barrera o ese mínimo no imponible. Perfecto. Si vos me preguntás si es importante juntarse con los contribuyentes y analizar y demás para que nos den la documentación, sí, yo te digo que nosotros como profesionales, antes de liquidar los impuestos y ver a ver si está grabado o no, nos juntamos con los contribuyentes, le pedimos toda la documentación, porque muchas veces tienen algo que no saben que está grabado o no, y bueno, entonces nos tenemos que juntar con ellos y analizarlo bien. Y también es algo importante de aclarar, porque como ya estamos en el 2024, muchas veces cuando nosotros le preguntamos qué tienen, qué bienes tienen, o también, bueno, las cuentas bancarias entran en ese sentido, si, bueno, hay que ver si son caja de ahorro, cuenta corriente y demás, pero bueno, también le pedimos la documentación de los bancos. Muchas veces se confunde y dice, bueno, te doy la documentación del 2024, y no, esto es un impuesto que tenemos que basarnos en una foto del año pasado, o sea, una foto al 31 del 12 del 2023, en este caso que estamos liquidando. Bien, se hace como cuando decimos a pagar a mes vencido.
Una cosa así. Exactamente, a año vencido diría yo. A año vencido. Pero claro, es exacto. una foto, no importa qué pasó durante el 2023, yo necesito saber qué había esa foto, como Bien. si vos estás sacando una foto no sé, a la caja de ahorro, cuenta corriente, o a tu casa, o a un auto, o a lo que tengas, al 31/12 del 2023. Bien. Eso Perfecto. es importante porque muchas veces, como ya estamos en el 2024, uno se confunde, ¿no? Y dice, bueno, te mando lo de ahora, no, es al 31/12 del 2023. Bien. Tampoco se sabe mucho cuándo van a ser los vencimientos, por todos los aplicativos y demás que no se sabe. O sea, supuestamente ahora los vencimientos están al 26, 27, 28 de agosto, dependiendo la quit del contribuyente. Pero no, la verdad que no se va a saber si realmente son esos vencimientos o no. Bien. O sea que hay que estar a la espera a ver qué sucede, digamos. Exacto, o sea, lo importante, Flor, es salir bien en la foto. Entonces, en Claro, definitiva, exacto. es qué cara pusiste en la foto el 31 de diciembre de 2023, tanto para ganancias como para bienes personales. Y esto que decíamos es muy importante, tener la información organizada de parte del contribuyente es un trabajo previo que cada persona tiene que hacer sobre el análisis propio de tanto de sus ganancias como de sus bienes personales, porque como bien decía Sofía antes, acuérdense que bienes personales, por ahí uno piensa en bienes y se imagina un auto, ¿viste? Y yo decís, no, bienes también son el dinero que tenés en la caja de ahorros, y el dinero que tenés en la caja de ahorro en dólares, el dinero que tenés en la cuenta corriente. O sea, todo eso también forma parte de tus bienes, digamos, Y ¿no? que son todos datos, más si está bancarizado, todos datos cruzados, digamos, de alguna manera. Bueno, eso me diste pie para hacer un comentario que justo venía pensando mientras la escuchaba a Sofía hablar, que porque también por ahí nos pasa, hay gente que es desorganizada, no tiene la información disponible, entonces como que cuando vos tenés que empezar a indagar todo esto, armar esto es peor que armar ¿viste esos rompecabezas de 28 millones de piezas que no lo terminan de armar más? Bueno, Exacto. algo parecido a eso, pero hay personas también que por ahí a veces dicen, no te doy esta información, porque bueno, no sé, capaz que no. Para que la gente sepa, hay algo que la AFIP llama nuestra parte, que es un régimen de información donde hay cruzamiento de datos. Entonces, hay información disponible en AFIP sobre lo que está tomado del Banco Central, que tiene que ver con todos los saldos de bancos y cuentas abiertas. Hay cruce de información con lo que son los registros de propiedad del automotor y registro de propiedad de inmuebles, con lo cual, si hay transferencia de inmuebles en el año y demás, todo eso, si bien puede tener cierta demora en poder visualizarse, porque a veces los sistemas son lentos, pero hay información. Entonces, lo más importante es ser prolijos en este sentido, ser ordenado, a lo sumo, digamos, después como profesionales vamos a asesorarlos y vamos a ayudarlos, pero sí tener la información de base lo más ordenado posible, que facilita todo el proceso de la liquidación, ¿no es cierto? Y después, bueno, esto que decíamos de hasta cuándo hay tiempo para hacer estas liquidaciones, como decía Sofía, está medio en veremos, porque, bueno, hay que ver qué va a pasar. Decíamos, hoy no tenemos los sistemas disponibles, los profesionales, para poder hacer las liquidaciones. Claro. Hoy no están. Entonces, no sabemos si esto se va a mantener, los vencimientos para agosto, si se van a postergar. Así que, de hecho, algunas declaraciones que son las que no generan saldo a pagar, decimos nosotros, que es las que llamamos informativas, se postergaron incluso ya, ayer o anteayer salió la publicación de que se postergaron para fines de septiembre. O sea, vamos a estar liquidando 2023 en septiembre del 2024. ¿Me entendés? Mitad del año, del siguiente, claro, exacto. súper atrasadísimo. Sí. Estamos un poco como que nos está costando, digamos, arrancar. Y bueno, la cuestión después es qué pasa si no declaro, Claro. o declaro y no pago. Serían las otras dos situaciones posibles. Claro, nosotros recién hablábamos en el caso hipotético de que cumplamos todo tal cual lo dice Exacto. reglamentadamente. Ahora, Sí. si decidimos no hacerlo por X motivo, ¿cuál va a ser esa consecuencia que tengamos nosotros como contribuyentes? Bien, Flor, si decidís no presentar la declaración jurada, tanto de ganancias como de bienes personales, y te correspondía, tenés una multa. Vale aclarar que la multa no es significativa, ¿sí? Los montos, no sé si hubo alguna actualización, pero las últimas eran 400 pesos, no sé si con las modificaciones capaz que se cambia algo en el monto, pero en relación no era algo significativo el monto de la multa. Bien. Pero sí que tenés una multa y una marca en el registro que había una falta de presentación de información que era que vos estabas obligado a hacerlo y no lo hiciste. Sí. Ahora, si presentaste la liquidación pero no pagaste, bueno, ahí corren intereses. O sea, una vez que uno ya declara, dice, bueno, sí, a mí me tocaba pagar esto y no pago,
bueno, va empezando a devengarse intereses. Y después eso, si tampoco pasa el tiempo y no lo pagaste, pueden reclamar, digamos, AFIP tiene la potestad para reclamarte judicialmente que vos pagues un impuesto. Bien. Incluso llegar al límite que si pasa el tiempo, no pagaste, etcétera, 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 hasta de embargar algún bien. Claro, o sea, también sí, se puede lógico. llegar a ese límite, digamos. O sea, Bien. se puede, digamos. Lo que sí siempre decimos esto es el impuesto. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de declarar este impuesto? El ciudadano que cae bajo los parámetros para ser sujeto responsable, ¿no es cierto? O sea, no es el contador el responsable de presentarlo, es el ciudadano, o sea, el sujeto responsable del impuesto. Lo que hacemos los profesionales es asesorar, acompañar, dar un servicio personalizado, por ahí información sensible, porque recordemos que todo esto, o sea, hablar de la ganancia de cada uno, de los bienes de cada uno, o sea, información Total. privada, o sea, y sensible, entonces manejarlo con cierta cautela, ¿no es cierto? Y siempre esa información, y que lo que les pedimos a todos los contribuyentes, primero que se asesoren con un profesional para este tipo de impuestos, más allá que sea su responsabilidad, son impuestos muy complejos que requieren un asesoramiento individual. Y en segundo lugar, tratar de tener la información lo más prolija y ordenada posible para de esa forma facilitar todo el proceso. Bien, volviendo al tema de la multa, tengo una consulta, porque es, si bien vos pagas la multa, pero después igual tenés que hacer todo el paso a paso. Ah, sí, O obviamente. sea, no es simplemente pagar la multa, digo, No, después no. hacerlo todo. Exacto. Después muchas veces va no sé, a un banco o alguna institución que te pide que le presentes la declaración jurada porque lo necesitan ver, o no sé, tenés que pedir algún crédito o alguna extensión de la tarjeta o algo así, y te ven que sos responsable inscripto, que estás inscripto en estos impuestos y te lo piden. Entonces ahí empiezan a las dudas y ver a ver cómo lo presento, además de los 400 pesos que, como dijo Giselle, no es muy significativo, pero bueno, después viene todas las complicaciones siguientes. Bien, bueno, ha quedado todo muy claro, yo presto mucho atención a eso porque la verdad que no entendía nada de nada, así que quedó excelentemente aclarado. Cerramos este tema, si les parece, para avanzar a la siguiente, que tiene que ver con otro de los temas que en algún momento hemos hablado y tiene que ver, perdón, con el tema de recategorización de monotributo, y ahí es donde yo me paro para preguntar cómo viene la situación. Bueno, viene igual. Hubo modificaciones que todo el mundo la estaba esperando, porque bueno, también se ampliaron, se extendieron los límites para ser responsable inscripto, y hubo obviamente muchas modificaciones en este régimen, que es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que unifica varios impuestos, principalmente IVA y bueno, ganancias también. Entonces vos pagas una cuota, es una cuota mensual de impuesto, y ahí te incluye todos estos impuestos. Bueno, después también esta cuota que pagas mensualmente puede incluir obra social, jubilación, dependiendo tu actividad, si estás matriculado o si lo aportás por otro lado. Pero bueno, principalmente la parte impositiva, que es lo que estamos hablando, vos pagas una cuota mensual que incluye estos dos impuestos, IVA y ganancias. Y sí, ¿qué pasa? Ahora viene la recategorización, que es 2 veces al año, en julio y en enero. Entonces ahora estamos en julio, entonces estamos esperando también todas estas modificaciones, que la AFIP, que es el organismo encargado de recaudación de todos estos impuestos, la ponga en marcha, ¿no? Que publique las nuevas escalas, que publique a ver si realmente el vencimiento va a ser el que dice, que siempre fue el 20 de julio y el 20 de enero, pero bueno, estamos viendo a ver si hay prórroga y demás. Y bueno, siempre decimos que hay que asesorarse, porque no solo se tienen en cuenta las ventas, porque bueno, uno de los parámetros de en qué categoría deberías estar en el monotributo son las ventas, la facturación, ¿no? Sino también hay que tener en cuenta los gastos que vos realizás, y bueno, si alquilás, el alquiler que pagás y demás. Entonces no solo nada más la venta y la facturación, sino también hay que tener en cuenta que tus gastos sean acorde a lo que vos vendés o lo que facturás, digamos, principalmente. Claro. Entonces también eso es muy importante, que uno se asesore con un profesional para ver a ver si estamos de acuerdo o estamos bien en la categoría que estamos. Pero bueno, principalmente esto, la ley base agregó muchas modificaciones, y una de las más importantes es que aumentó los límites que vos podés estar en este régimen simplificado, que muchas veces uno tiene miedo de pasarse responsable inscripto por todo lo que conlleva, ¿no? Liquidar un impuesto que es el IVA, que también es un impuesto bastante complicado de liquidar y demás, y también ganancias. Así que uno está como ahí viendo a ver si se pasa o no, principalmente a ver si se pasa responsable inscripto. Entonces una de las modificaciones, la más importante, fue esta. Pero bueno, hay que esperar que la FIP publique realmente si son esas los límites y las tablas. Bien.
Flor, así como decíamos en ganancias y en bienes personales, que ahora estamos viendo cómo te salió la foto al 31 de diciembre, si sos monotributista, ahora también estamos viendo la foto, cómo te salió la foto, pero esta vez lo que miramos es, lo que se mira cuando hablamos de facturación son la facturación de los últimos 12 meses. O sea, lo que va a hacer AFIP en este momento y lo que hace también en enero, como decíamos, estos 2 momentos importantes para el monotributista, es evaluarte. O sea, mirarte, a ver cómo en los últimos 12 meses, cómo fueron algunos parámetros. El que por ahí más se pone bajo la lupa, si bien como decía Sofía, no es el único, es el de la facturación o de las ventas. Y mirar los últimos 12 meses, a ver cómo estuviste facturando los últimos 12 meses. Bien. Eso tiene... lo que evaluamos, siempre cuando se habla de evaluar, se evalúa sobre un parámetro. O sea, yo miro, a ver, ¿cuánto facturaste vos en los últimos 12 meses? Se calcula un valor y eso lo comparo contra un parámetro, ¿no es cierto? El problema, y por eso queríamos esperar un poco la modificación de la ley bases, es que este parámetro se define por ley. Claro. Es que por eso estábamos a la espera de los parámetros. Y debido a la alta inflación que hubo, digamos, porque eso lo vimos todos, digamos, los parámetros originales, los que estaban anteriores, quedaron totalmente desactualizados. Sí, tal cual. Entonces, estamos a la espera de cuánto, bueno, ya sabíamos que iba a haber un ajuste en ese parámetro, lo que no sabíamos era cuánto, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí ya sabemos, que al menos fue lo que está... digamos, publicado y sancionado, es que ese tope máximo para permanecer dentro de la categoría del monotributo llega a 68 millones de facturación anual. Siempre que hablamos de esto es facturación anual, ¿no es cierto? Bien. No mensual, porque la foto se te saca de lo que hiciste en todo el año, no de lo que hiciste en un mes, claro. ¿No es cierto? A eso se divide, si queremos sacar por mes, lo dividimos por los 12 meses. Exacto, en promedio. Pero, por ejemplo, también puede pasar que un mes no facturaste nada y el otro no facturaste un montón, otro no facturaste, porque también hay estacionalidad en las distintas actividades, ¿no es cierto? Y el mínimo para, digamos, de la categoría mínima, digamos, de la A, ahora el tope para facturar y permanecer en la categoría más baja es de 6.450.000 anual también. O sea, te dije los dos extremos del parámetro. Pasa de la mínima 6.450.000, repito, y la máxima a 68 millones. Que pensá que antes la máxima era alrededor de 12 millones. Eso te iba a preguntar. Ahí está la comparativa. O sea, fíjate la diferencia, sí, ¿no? Importantísima. Total, completamente. Pero bueno, esto se justifica un poco con el tema de que hubo mucha inflación, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Bueno, la gente decía, bueno, pero ¿y eso qué me impacta a mí en el día a día, ¿no es cierto? A mí en el parámetro. Bueno, mucha gente que había sido pasada a responsable inscripto se cayó de la escalera, como digo yo, me gusta esa imagen de la escalera, ¿no? Como que se cayó de la escalera, estaba subiendo, en un momento se cayó. La gente que se pasó a responsable inscripto desde enero del 2024, o sea, de este año, hasta la fecha actual, digamos, porque AFIP te dijo, mira, te caíste de la escalera, entonces te paso a responsable inscripto, o sea, te lo hizo de pleno derecho, se llama eso, cuando AFIP directamente te saca, ya no te deja permanecer, claro, porque a ver, la facturación está en línea, con lo cual la AFIP sabe lo que vos facturás. Claro. Entonces, si ya te caíste de la escalera y te pasaron a responsable inscripto durante el año 2024, con esto de la modificación de la ley bases, te dijeron, bueno, está bien, te caíste de la escalera, pero te vamos a volver a subir. Bien, o sea, un poco eso fue lo que pasó con la ley base. Porque bueno, es cierto que no habíamos actualizado las escalas, hubo mucha inflación, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas que durante el 2024 se pasaron a responsable inscripto y fueron de pleno derecho pasados a responsable inscripto, van a poder volver al régimen de monotributista. O sea, ¿qué impacto tiene? Gente que pasó a responsable inscrito va a poder volver a ser monotributista, lo cual es una muy buena noticia, sí, para ese público, no para los que se encontraban en ese público. Después, para el día a día del que era monotributista y va a seguir siendo monotributista, porque igual queda dentro de los parámetros, que cambió. Bueno, te cuento, cambiaron los montos mensuales. Esto que Sofi decía antes, de esta cuota mensual que unifica impuestos, obra social, jubilación, etcétera, este combo aumentó. Sí. Entonces, antes, no sé, la categoría más baja venía pagando alrededor de 12.000 si pagabas el componente completo, todos los componentes completos. Ahora, la categoría más baja va a estar pasando a pagar 26.600. O sea, bastante el aumento, estamos hablando más del doble. Exacto. Y la categoría más alta, que bueno, ahí hay otra buena novedad para algún público, que es que antes se dividía, yo te decía, la escalera era de un tamaño para los que ofrecían servicios. Sí. Pero para los que vendían cosas, era un poquito más larga la escalera, digamos, tenían un par de escalones más para subir, claro, antes de caerse de la escalera. Mientras que el que ofrecía servicios se caía antes. Eso ya no pasa más. Se equipara el servicio con la venta, ya tienen el mismo tamaño de escalera, digamos. No va a haber modificaciones en ese sentido. Es lo mismo, pero ¿se fue a Chicago o a la venta de productos o al servicio? No, se extendió la de servicios. Bien. Se extendió la escalera del de servicios, bien, digamos. Excelente. Lo que sí va a cambiar es que lo que paga por mes,
Ahí va a ser distinto si soy servicio que si soy venta. Depende de qué actividad realizo, ¿no es cierto? Va a ser distinto si estoy en esos escalones últimos. Se le va a dar cierto como beneficio para si el que vende cosas, que tienen, se supone que tiene una ganancia, digamos, tiene más gasto, porque tiene que comprar y vender, ¿no es cierto? El otro mientras tiene menos gastos, generalmente el servicio está asociado con menos gastos. Entonces, bueno, en ese sentido tiene una cuota más elevada el de servicio que el de ventas. Pero bueno, estamos hablando que quienes van a estar en la categoría más alta del monotributo, si soy servicio, va a estar cerca de los 850.000 pesos, un poquito más, yo te lo redondeo para que sea más fácil, pero 850.000 pesos por mes, si pago todo el componente completo, ¿no es cierto? Pero bueno, pensá que facturo 68 millones al año, o sea, exactamente. ¿no? Comparativamente es... Exacto. Y si soy, digamos, vendo bienes, ese monto a pagar de la categoría más alta va a estar alrededor de los 375.000 pesos. O sea, pago bastante menos, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, otras novedades respecto a los cambios que hubo con la ley bases es el monotributo social había estado puesto en duda. Sí. Viste que por ahí estaba la idea de que se lo iban a sacar, que no iba a estar más. Bueno, eso no se aprobó, con lo cual monotributistas sociales tranquilos, siguen estando todos bien. O sea, no, por el momento no hay modificaciones para el régimen, al menos por el momento. Bien. Pero sí va a afectar bastante a muchos monotributistas categorías A y B. O sea, estamos hablando de los que estaban más abajo en la escalera, porque había muchos que entraron en una exención que no pagaban el componente impositivo, que es decir, una partecita del monotributo, estabas eximido si cumplías con determinadas condiciones. Esas exenciones que habían sido impuestas por el régimen político anterior, digamos, dejan de existir. Con lo cual había algunas personas que estaban pagando un poco menos, que ahora van a empezar a pagar, digamos. Entonces, ahí hay otra modificación importante. Flor, ¿hasta cuánto hay tiempo para hacer la recategorización? Antes decíamos 20 de julio sería el tiempo que siempre estuvo. Claro. Pero no sabemos si va a ser así. O sea, por el momento lo que les podemos decir a cada monotributista es esté atento, por lo menos a una llamadita en este momento al profesional que lo asesora para estar bien informado de las últimas novedades, sería la recomendación, y tener bien prolijo esto de, bueno, cuánto vendiste en los últimos 12 meses también es una información importante. Gise, antes que me olvide, voy a preguntarte con respecto al monotributo social. Me vuelvo eso un segundito y ya las dejo. ¿Cuál es la diferencia entre un monotributo social y el ingreso directo a una, por ejemplo, categoría A? ¿Por qué o en qué me beneficia si yo apenas estoy queriendo ingresar, aportar a, para yo pagar, digamos, y estar de alguna manera en blanco? Te entiendo. Bueno, el régimen de monotributo social en realidad fue un régimen promocional que surgió con el fin de poder justamente formalizar determinadas actividades que por ahí eran muy marginales, llamados marginales, que bueno, por ahí no tienen ninguna protección, digamos, de ningún tipo a nivel de aporte jubilatorio, de obra social y demás, pero que realizan por ahí, gente encuadrada por ahí los que hacían changas, por ejemplo, y demás. Sí. Ese régimen la verdad que fue muy bueno. ¿Cuál es la diferencia principal a la hora práctica de cuando se inscriben? Es que, por ejemplo, el monotributo social se da de alta en ANSES, mientras que el monotributo se da de alta en AFIP, ¿no es cierto? Ya hablamos de dos entidades distintas. Estamos hablando de dos entidades distintas. O sea, la parte inicial para la inscripción arranca en ANSES para el monotributista social, mientras que arranca en AFIP para un monotributista tradicional, digamos. Para poder entrar en el monotributo social tengo que tener determinadas actividades. O sea, lo que hizo ANSES fue publicar un listado que es bastante extenso de actividades que son posibles de ser admitidas dentro de lo que es el monotributo social. O sea, primera parte sería, si querés averiguar si puedes ser monotributista social, sacate un turno en ANSES, andá con tu actividad y pregunta si tu actividad es apta para ser monotributista social, o asesorate con un profesional, con un contador que te pueda decir si tu actividad que realizás es apta para ser monotributista social. Bien. Y después tenés un tope de facturación que es bastante bajo, ahora no sé con las modificaciones cuál va a ser, pero es menor que el de la categoría A, o sea, podés facturar menos que lo que está previsto para la categoría A, y lo beneficioso de todo es que no pagás el componente completo del monotributo, sino que pagás únicamente la parte de obra social, porque la parte de jubilación se encuentra subvencionada, o sea, es como un subsidio, ¿no es cierto? O sea, tenés aportes jubilatorios sin aportar, básicamente, ¿no es cierto? Porque computa como un aporte jubilatorio, pero no estás pagando mensualmente lo que compete a esa porción, ¿no es cierto? Sí pagás el componente de obra social y la parte impositiva también se encuentra exenta. O sea que es bastante más económico que lo que es un monotributista A, digamos, pero tenés que cumplir con todas las características, ¿no es cierto? Bien. Igual se paga mensualmente como las otras categorías. Correcto, tiene una credencial, igual que el monotributo común, y se abona todos los meses. Bien, perfecto.
Bueno, chicas, nos han dado mucha información, mucho tiene que ver con esto de la ley bases, que bueno, nos permitió un poco abrir el panorama, entender la situación. Mucho de lo que nos deja esta entrevista es decir, bueno, tenemos que esperar un poco y a tener paciencia, que esto nos pasa a todos, no es solamente a uno, sino que todos tenemos que tener paciencia. Y lo que siempre decimos de lo que respecta a esto es consultar siempre con un profesional, porque estamos posibles a meter la pata y es preferible no hacerlo y consultar antes. Tal cual. Por las dudas. Bueno, Sofi, ha sido un placer tenerte, han sido ambas como siempre muy claras y esperamos el próximo mes tenerlas con más información. Ojalá ya con un poco más prevista algunas cuestiones de temas de vencimiento y eso que ya está un poco más cerrado. Tal cual. Esperamos lo mismo. Esperamos. Bueno, gracias, Bueno, chicas. muchísimas gracias.